Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas, amigues? Pásenle a este podcast Resonancias y Despertares, un espacio donde cada encuentro tiene un propósito mayor. ¡Vámonos para allá! Bienvenidos, bienvenidas. Hey, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles. Una cordial bienvenida, un cálido abrazo ahí donde tú te encuentres. Muchas gracias, amigos, familia, comunidad de Resonancias y Despertares, este podcast interesante. Gracias por permitirnos y reunirnos una vez más aquí con mucho amor y cariño. Te saludo desde la Ciudad de México, Iris y Betty. Gracias, queridos amigos, por un encuentro más. Este episodio está de lujo, estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña un alma con mucha sabiduría, con muchos potenciales y muchas cualidades. Y para mí es un gran honor que esté aquí con nosotros porque el tema que vamos a empezar a desarrollar y que nos va a venir a compartir también nuestro querido Mike Arián es cuando el caos nos lleva al orden, cómo se encuentra nuestro clan familiar. Y bueno, chicos, ya nos va a estar tocando hacer un proceso de autoobservación, así que nos invito a estar atentos, atentas, activando nuestra antenita justo para ir resonando con esta información. Querido Mike, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué honor. Muchas gracias a ti, mi querida Ivette. Oye, qué cálida entrada, qué bonita manera, ¿no? De entrar y de imbuirnos en esta energía. No, hombre, yo contentísimo. Gracias por la invitación. Gracias a este bonito proyecto. Sé que está dando sus pasos de bebé, pero Sí. como todo, ¿no? Maravilloso que haya este tipo de espacios. Gracias por la invitación y pues también a tu gente tan bonita que te sintoniza y espero que de verdad esto que vamos a compartir hoy sea de muchísima ayuda para todos. Ay, muchas gracias, querido Mike. Gracias, gracias, gracias infinitamente también por tu generosidad. Bueno, sabes que te admiro mucho y que me encanta todo lo que tú has ido desarrollando, así que gracias por hacerte por hacerte un espacio ahí en tu agenda y poder compartirte también aquí con nosotros con este tema súper interesante que yo sé que eres súper especialista en estos temas, querido Mike, ¿no? Y un poquito igual para presentarte aquí con la comunidad. Tú eres terapeuta holístico integral, ¿no? Tienes una amplia ahí preparación y qué bueno porque desde esos diferentes lugares, perspectivas, conocimientos y disciplinas, pues el aporte es muy generoso y más amplio, ¿no? Entonces, también sé que estás en la parte como tarotista evolutivo, ¿no? En constelación y me encanta, querido Mike. Pero antes de eso, igual, antes de empezar un poquito en este tema, justamente, compártenos, por favor, querido Mike, porque esa es una preguntita como no obligatoria, pero sí con mucho Necesaria. amor, necesaria, justamente, esa es la palabra, necesaria para irnos también abrazando desde esta parte de la realidad, ¿no? Ir reconociéndonos como esta parte muy humana, ¿no? Y que Claro. justamente, aunque estamos en esta parte terapéutica, y aunque nos apasionan estos temas y seguimos en constante preparación y actualización, Mike, ¿cómo fue que Mike llegó a estos temas? ¿Cómo fue que te hiciste terapeuta? ¿Cómo llegaste a estos lares, a estos caminos? Pártenos lo que tú gustes. Aquí es tu espacio y te escuchamos con mucho amor también. Muchas gracias, Ivette. Fíjate que en mi caso no es como el típico, de repente tuve una crisis existencial muy fuerte y eso me hizo buscar. No, no, debo decir que en mi caso fue totalmente una búsqueda muy orgánica. Creo que desde muy pronto, desde muy joven, siempre tuve como la inquietud de algo más transpersonal. Hoy ya lo puedo titular de esa manera, como una búsqueda más transpersonal, que durante muchos años, cuando fui jovencito, chavito, en mis 16, 17, pues sí estuve inmerso en un grupo de catequesis, ¿no? O sea, muy metido en temas de iglesia, las pastorales juveniles y todo ese rollo, retiros, organización de todo este dinámicas espirituales a través de la religión para con jóvenes y siempre desde esta visión del servicio. La verdad es que me di cuenta que siempre me gustó mucho eso
Pero bueno, a raíz obviamente de que uno va creciendo, entra a la universidad, yo soy diseñador gráfico de profesión, me di cuenta de que pues a lo mejor esos caminos espirituales también tenían que tener una propia búsqueda. Había cosas en mi vida personal que ya no encajaban del todo con, pues digamos, con el cuadro que nos ofrecía cierto canon religioso, y es que en ese momento decido hacer como mi propia búsqueda. Me llama la atención porque tú mencionas lares, ¿no? En estos lares, Sí, yo en sí. algún momento estudié, sabía que los lares como tal también eran ángeles, ángeles custodios de lugares, como ángeles custodios de espacios, ajá. Como darle la bienvenida, pasar a estos lares, es como decir, pedirle al alma o al espíritu angelical del lugar, del espacio, para poder pasar. Fíjate. Y me parece una resonancia muy bonita porque yo sí siento que toda mi vida he estado encaminado a través de los lares, ¿no? Los distintos seres de luz, guías, ángeles, en las diferentes etapas de mi vida. Haz de cuenta, en un momento de mucha búsqueda personal, pues sí, toqué metafísica, toqué el esoterismo, toqué algunas líneas cabalísticas, como buscando entender qué onda. De ahí nació mucho mi interés por el tarot. También un poquito como en esta comprensión de la adolescencia, ¿no? 16, 17, 19 años, que ya estamos integrándonos a la primera vida adulta, pues llegamos a veces, creo yo, sin muchas herramientas. Y entonces a mí me daba muchísimo sentido, mucho propósito el poder entender de que había una realidad más transpersonal con nosotros, ¿no? Eso Ujú. fue como mi primer acercamiento y el tarot fue en ese sentido pues una maravilla porque yo nunca había leído una lectura, yo no creía nada en estas cosas, yo era súper escéptico de todos estos temas. Pero pues Ya. bueno, yo cuando me doy cuenta a través de una lectura de una señora, una vidente muy cercana de donde yo vivía en ese entonces, eh, pues que sí, sí era como bastante concordante lo que ella me decía con lo que yo estaba sintiendo. Entonces dije, no, tiene que haber algo más. Muchos años permanecí en esa línea, muchos años como el tarot, como este eje troncal, digamos, de conocimiento. Por influencia de mi mami, debo decirlo también, justo que decíamos detrás de cámaras, la fuerza del transgeneracional, la influencia, la fuerza de la familia. Pues mi mami es terapeuta, también es terapeuta pareja, es tanatóloga, reikista, sí. Es reikista y se aventó como los 70.000 millones de niveles, ¿sabes? El karuna y el tibetano y todo. Y yo también tengo por ahí algo de experiencia en eso, que fue lo que digamos como que por, no simbiosis, sino yo creo que por imitación, por admiración también, fui como que integrando poco a poco junto al tarot y el Reiki, ¿no? Me di cuenta muchas veces ciertos símbolos de Reiki o ciertos decretos, afirmaciones ayudaban mucho en la lectura hasta el momento tal vez en que yo me di el permiso, la oportunidad y tal vez la necesidad, como decíamos, de tocar las puertas de la terapia por relaciones de pareja, asuntos de pareja que en su momento pues sí fue mi coco, ¿no? Fue como mi conflicto, lo que me conflictuaba en dado momento. Y entonces toco el tema de la terapia, ¿no? La psicoterapia tradicional. Me doy cuenta que el acompañamiento empieza a tener de alguna manera similitud entre el tarot y la psicoterapia, aunque son evidentemente disciplinas distintas y caminos diferentes, pero me di cuenta que en muchos aspectos, digamos que eran como que muy parecidos. Había un acompañamiento, había una elaboración narrativa, había una toma de conciencia y había un acto después, ¿no? Entonces dije, claro, ¿no? Seguramente por aquí debe haber algo que transforme lo que hago en una lectura predictiva en algo más terapéutico. Entonces ahí es donde digamos que el tarot terapéutico me encuentra. Yo no lo busco, me encuentra. Padre. Sí. Y bueno, fui autodidacta muchos años, hasta como 12 años después, 11 más o menos, que estudio constelaciones familiares y esto sí viene un poquito a raíz de desajustes a nivel laboral. Yo participaba, trabajé mucho tiempo en una agencia de publicidad que no me desagradaba, pero no era mi pasión, no era lo que me motivaba, no era lo que me hacía crecer o sentirme como pleno. Entonces, en ese entonces dije, bueno, tengo que profesionalizar lo que ya sé hacer. Ya hacía velas, ya hacía limpiezas, ya hacía temas de cuarzos, meditaciones, o sea, todo muy pues en su momento comprometido, yo ya lo veo como un camino que honro y agradezco, ya no lo hago como tal, pero sí, sí siento que fue como que el empuje de decir vamos a profesionalizarlo. Y estaba entre el coaching ontológico y las constelaciones familiares. Y entonces dije, no, me resuenan más las constelaciones no me preguntes cómo, de alguna manera yo en las lecturas de tarot empezaba a ver líneas de familia, Mm, herencias familiares, los famosos patrones, las lealtades, pero digamos que no tenía el nombre o el título, como para entenderlo, como para nombrar lo que estaba viendo en la lectura. Es como tengo la información de manera empírica, pero no sé cómo darle estructura. Entonces, en ese sentido,
estudié alrededor de año y medio, dos más o menos, constelaciones familiares, formación formal, después con un entrenamiento con un profesor directo para el trabajo con terapia individual, muñequitos, representantes con figuritas, y me di cuenta igual la gran similitud que tiene abrir el campo, digamos, en formación de constelaciones, con el campo que se abre en una lectura. Entonces dije, aquí como que el tarot viene y va, me romancea, pero me deja estudiar lo que sea, ¿no? Así estuve un tiempecito, mi querida Ivette, hasta que más adelante, 2019, llega conmigo la formación de angeloterapia cuántica. eh, entonces estudio con esta profesora, me doy cuenta también igual principios del transgeneracional, de la descodificación que yo ya tenía estudiadas por mi cuenta, y dije, bueno, pues si esto es el impulso que yo necesito para darle forma, adelante, vamos a darle forma. Y es justo hace 7 años, justo Ivette, hace 7 años que decido renunciar al trabajo. Ya tengo 7 años, digamos, como formándome, trabajando en un emprendimiento personal. Ya es una maquinaria que se mueve sola, afortunadamente, aunque ciertamente hay que a veces empujar, ¿no? Hay que seguir haciendo cosas, pero pues todo eso me llevó, digamos, como a tomar ya, digamos, como más especializaciones, dependiendo de los casos que yo llegaban conmigo en la búsqueda, ¿no? De respuestas que a lo mejor donde los ángeles ya no llegaban o donde el tarot ya no daba, yo tenía que resolver y decir, bueno, ahora necesito a lo mejor una nueva herramienta. Y así es como fui incorporando varias cosas, o sea, no me gusta ya ahorita a estas alturas decir, es que estudié esto, es que al final del día, pues cada quien sabe su camino, ¿no? Y lo que importa son los resultados y el acompañamiento que uno da. Al final, pues yo creo que eso fue lo que me llevó a tener como un poquito más de madurez en ese sentido de acompañamiento como terapeuta. Sí sigue siendo el tarot un eje troncal bien interesante porque es como esta, ¿cómo decirlo? Como esta sabiduría que te abraza, te ayuda, te da a entrever todos los enredos, dinámicas, afectos, complicaciones, entendimientos propios, pero que también son compatibles con otras disciplinas. Por eso es que en ese sentido, el lenguaje simbólico arquetípico para mí me parece maravilloso. Y como lo decíamos al principio, pues justo ver que no somos solos, que venimos con una familia, venimos con un transgeneracional. Y es cuando, digamos, cuando la terapia, los procesos de transformación se potencializan, justo cuando nos damos cuenta que no venimos solos. Totalmente, Mike, totalmente, ¿no? Y cómo también todo nuestro ser y hacer muchas veces está como influenciado en cierta forma por toda esta información transgeneracional, ¿no? Que cuando nos vamos echando ese clavado, nos vamos dando cuenta como de muchas cosas desde esta parte del autoconocimiento. Y mira, de corazón, muchas felicidades, Mike, porque la valentía de poder gestionarse con los propios recursos y hacer un emprendimiento. Ay, ya es como bien titánico de repente, ¿no? Así como, híjole, ¿cómo le haces? Pero ahí es cuando nos alineamos a ese propósito mayor, ¿no? Claro. Para respondernos a, justo cuando nos preguntamos esto, ¿qué es lo que más se requiere de mí? En el camino nos vamos dando cuenta como de esa preguntita, ¿no? Y que sin duda alguna eso también a veces de manera no sé qué tan consciente o tan inconsciente nos ayuda como a ir resolviendo también muchas cosas desde nuestro clan familiar, ¿no? Y ahorita que hablábamos de eso, Mike, ¿no? Ujú. Claro, nos invita un poquito como a irnos sintonizando también, ir observando desde el no juicio y desde la mayor neutralidad posible de cada uno, ¿no? Mm, Cómo nos encontramos también en nuestro clan familiar, que bueno, este es un tema y yo sé que eres experto también en eso gracias. y vamos a estar como tocando pues esta información, ¿no? Del orden y el desorden en el clan familiar. Lo que pasa es que, y lo dijiste con mucha sabiduría, Ivette, el emprender como esta labor titánica y todo, al final todo en nuestra vida son vínculos, todo en la vida son relaciones, todo en la vida es la manera en cómo nos conectamos con el otro. Llámale emprendimiento, llámale terapia, llámale pareja, llámale dinero, llámale salud, llámale trabajo. O sea, al final nuestra vida está constituida de vínculos. Por eso es que es importante echar una mirada ante el transgeneracional, porque los primeros vínculos son los de familia. La primera relación que tenemos es la de mamá. La segunda, no menos importante, es la de papá. Mamá es la que da el permiso, sistémicamente hablando, de ir hacia papá. Entonces,
toda esa conexión que nosotros tenemos con el dinero, con la abundancia, con el emprendimiento, con los procesos terapéuticos, con los jefes tóxicos, con las parejas, con el gobierno, con la salud, es decir, con el propio cuerpo, con nuestra propia alimentación, con nuestras propias gestiones, nuestros ciclos de vida, todo tiene que ver en la forma como nos vinculamos al principio y cómo también nuestros ancestros tomaron esas vinculaciones. Por eso es que es imprescindible echar siempre una mirada, por lo menos una vez en la vida, ya sea la mirada que tú quieras, constelaciones, metagenealogía, transgeneracional, como sea, pero siempre tal vez por lo menos una vez en la vida hacer el ejercicio del árbol genealógico, ¿no? Sí. Dibujarlo, hacer esta investigación, irte a las hemerotecas, preguntarle a los abuelos, preguntarle a los tíos, ver las fotografías, porque todo eso ya es una búsqueda consciente, creo yo, de empezar a complementar las piezas del rompecabezas que tal vez se quedaron huecas o que se quedaron excluidas o que se quedaron sin mirar y que ahí es de donde justo viene mucho todo este tema de los desórdenes, porque si yo veo que no prospero, por ejemplo, en un asunto de emprendimiento, si veo que mis relaciones tienden a tener un patrón, si veo que de repente me topo con el mismo tipo de jefes tóxicos o el mismo tipo de compañeros con los cuales no empato, es el similar, digamos, como simbólicamente, la familia que yo tuve. Entonces aquí es mucho la clave, ¿no? Por ejemplo, los jefes, los maestros, profesores, directivos, son el símil de lo que fue mamá y papá. Instituciones como el gobierno, instituciones como la iglesia, son el similar, pero a un nivel más macro, ¿no? A un nivel más sistémico, ¿no? Como mamá con papá, por eso decimos la madre patria, ¿no? La madre iglesia. Son madres, Tierra, ¿no? la madre tierra, el padre cielo, el padre cosmos, el padre fuego, el padre viento. Sí. Por ahí inclusive llegué a escuchar, y esto es más chamánico, porque ahorita ando un poco más metido en onda de cuatro elementos y como fuerzas de Oh, la naturaleza. Si nosotros no asimilamos que hay fuerzas superiores a nosotros, ¿no? Entiéndase la muerte, el renacimiento, la vida, los que llegaron antes que nosotros, los seres asistenciales, los elementos elementales de la naturaleza, las fuerzas que mueven nuestra tierra, va a ser muy difícil que entonces sintonicemos con mamá y con papá, porque al final mamá y papá son estas fuerzas más grandes que nosotros que nos dieron la vida. Entonces, como sintonizando justo el tema, si tenemos por ahí repeticiones, bloqueos, conflictos o asuntos repetitivos o asuntos que veamos que no fluyen en nuestras relaciones, entiendas el mundo de relaciones, es buen momento para revisar los desórdenes de familia o los desórdenes sistémicos. wow, qué interesante. Me parece buenísimo y como muy contundente y claro esto que tú nos dices. Todo desde donde nos vamos moviendo son vínculos, son Claro, relaciones. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, el dinero, el trabajo, papá, mamá, la familia, la pareja, etcétera, todo nos tiene una razón de ser y un porqué, ¿no? Y me parece muy interesante esto que nos compartes, Mike, porque efectivamente, igual. Sabemos que para el inconsciente real y simbólico es exactamente lo mismo, ¿no? exacto. Yo entré en shock, amigos, en una ocasión también cuando yo estaba de Godín, Mike, amigos, ¿no? Híjole, como que ahí te pone, la realidad es tan amorosa que nos pone en pantalla de cine, ¿no? En pantalla gigante muchas cosas de las dinámicas que están a veces de manera inconsciente en el núcleo familiar, ¿no? Yo cuando Claro, estuve particularmente en un trabajo Godín, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Dije, wow, qué impresionante. Y ahí es cuando le da uno propósito a esa experiencia, ¿no? Y claro que me ayudó mucho esto que tú nos compartes, Mike, de poder darme cuenta que justamente pues los directivos ya estaban dándome información a mí desde mi núcleo familiar, ¿no? claro. Justamente cuál estaba haciendo el desorden. Y con esto que tú nos compartes, Mike, esto último, ¿cómo podríamos entonces identificar ahí un desorden familiar? Bueno, como lo decíamos hace ratito, ¿cómo identificarlo? Si hay alguna repetición, es decir, mismo patrón, mismo tipo de parejas, siempre me enfermo a la misma fecha, siempre tiene que ver con una sintomatología característica. Si vemos, por ejemplo, caminos que se bloquean con muchísima facilidad o vemos como estos patrones de fracaso, ahí es donde nos damos cuenta que podemos estar en algún desorden familiar o desorden sistémico. Siempre la familia, es que pasa algo bien interesante, hay una lógica familiar, hay una lógica del inconsciente familiar. Esa lógica siempre va a buscar la supervivencia y siempre va a buscar el equilibrio.
Entonces, si una de las piezas faltan, una pieza está sobrecargada, otra pieza a lo mejor le falta algo, el sistema siempre va a buscar balancear o compensarse, aunque esto implique sufrimiento, dolor, somatización, bloqueos, complicaciones, patrones de fracaso. Por eso es importante, como tú lo dices, sí, esta examinación de la realidad que nos da, por ejemplo, el famoso me choca, me checa, ¿no? Esta experiencia de lo que me rebota, la experiencia como parte de los amorosos espejos que la vida nos pone, y darnos cuenta que si esto ya es un tema repetido, o por ejemplo, financieramente siempre llega un límite, un tope y de aquí no rebaso, o por ejemplo, cada cierto tiempo me enfermo de lo mismo o en el mismo órgano, del mismo lado del cuerpo, entonces sí puede ser un buen momento para decir, ah, seguramente tengo un desorden sistémico y no lo conozco. No me he dado cuenta de que ahí está. Lo inconsciente, lo invisible empieza a hacerse evidente. Y entonces creo que aquí empieza justo esta búsqueda, acercarse tal vez a las maneras en que podemos explorar ese inconsciente familiar para ver cómo están conectados esos vínculos. Y es que al final todos somos como un entramado, es como una red. Todos somos un entramado, o sea, cuando uno cambia o ajusta su conciencia, el sistema también se desplaza para allá, se integran potenciales de su aprendido, pero también a través del fracaso, el dolor, las circunstancias difíciles de la familia, guerras, exilios, mudanzas, abortos, duelos, que también jalan hacia un lado, pues también jalan la memoria familiar para allá. Entonces, sí debo decir, y me encantaría como aclarar esto, mi querida Ivette, Sí, sí, el trabajo de la labor, esta labor más bien de observar las dinámicas familiares puede ser algo que nos lleve toda la vida. No es como que voy a una constelación o me descodifico, ya chingue, ¿no? Ya me libré de todo, perdón, ya que me agarro confianza me suelto, dale, dale, tú dale. este, ya chingue, ¿no? O sea, no, la realidad es que en la medida que vamos creciendo, vamos encontrándonos con nuevos vínculos, vamos avanzando en nuestras etapas de vida, también se van abriendo nuevos potenciales y nuevas cosas que observar. Tal vez, a lo mejor yo me pongo a pensar a mis 34, 35 que estaba saliendo yo de la vida godín, emprendimiento, yo tuve una serie de desafíos y retos que me llevaron a constelar o observar lo que yo, mis desórdenes propios de familia. Pero ahora que estoy en el umbral de los 42 años, que ya tengo un proceso más enfocado hacia la mediana edad, la famosa crisis de los 40, algo que Ujú. cambié muchísimo el año pasado, pues me fue abriendo otros potenciales donde tengo que seguir trabajando otros aspectos del árbol. Pero yo les diría que no se desilusionen. Al final del día, detectar este tema de los desórdenes, mirar dónde estamos situados o encontrar estos patrones de bloqueo, fracaso, repetición, eh, puede ser tan pesado o tan amoroso como uno lo elija, porque yo creo Sí, que al final todo acto que nos lleve a sanarnos, que nos lleve a trabajarnos, que nos lleve a ser mejores, también es un acto de amor para el árbol y es también ayudarle a darles voz a quienes no tuvieron acceso a lo que nosotros estamos teniendo acceso ahorita. Por eso es sí. maravilloso lo que estás haciendo con tu podcast. Ay, muchas gracias, Mike. lo agradezco, lo honro. Gracias por tus palabras, porque yo sé que sí, justo es como ir, vamos paso a pasito, pero pues vamos con todo el propósito mayor, ¿no? Y sé que Claro, algo ya se está sanando. A mí me hace todo el sentido que desde el desorden familiar mío, ¿no? Ha sido mucho claro. tema de comunicación. Por eso me hace sentido también este podcast que compartimos con mucho amor. Y digo compartimos porque somos muchas almas las que Sí, estamos poniendo, vamos construyendo, vamos co-creando juntos. También ustedes, amigos, gracias por co-crear juntos estos espacios, ¿no, Mike? Y mira, me parece muy interesante esto que nos dices porque yo antes cuando empezaba a involucrarme como a estos temas terapéuticos y empezaba como a formarme un poquito más, yo me cuestionaba, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿No? Por eso me hacía sentido estas palabras que tú decías, pero ahora, ¿saben? A mí me da como esa esperanza de decir, Iris, tú dale, ¿no? O sea, tú sigue en tu proceso, lo que te implique, lo que puedas en esta vida, pero al menos no te vas a ir como llegaste, ¿no? Y si claro, regresas en otra existencia, vas a continuar, pero desde otra manera, con otras experiencias, con otros potenciales, como tú dices, ¿no, Mike? Entonces, me parece buenísimo esto que tú nos ayudas como a tenerlo muy presente, porque efectivamente, pues el proceso realmente, pues es toda nuestra existencia, ¿no? Todo ese camino, ese recorrido que vamos teniendo de autoconocimiento, de sanación, de comprensión y de poder ver también y poder leer desde la mayor neutralidad posible nuestra propia información también transgeneracional, ¿no? Y gracias claro, por darnos como estos puntos que nos ayudan en nuestro proceso de autoobservación, de decir, ah, mira, sí, aquí tengo un patrón repetitivo, ¿será?
¿no? ¿Habrá la posibilidad de que haya un desorden familiar transgeneracional aquí que yo estoy vivenciando? A mí, ¿sabes qué me impacta mucho? Por ejemplo, cuando esos desórdenes ya bajan a la biología, ¿no? Claro, es la Y, última frontera, por así decirlo. sí, 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 porque me ha tocado ver como sintomatizaciones o biologizaciones, como las vamos llamando últimamente, ¿no? Muy, muy fuertes, ¿no? Y ahí es cuando yo me cuestiono también y digo, ¿para qué está esto? ¿Qué información ya está mostrando? ¿Qué desorden, qué desbarajuste está ahí o qué trauma ya está bajando a la biología? Que como dices, ya que baje a un plano muy concreto es porque sí o sí se tiene que atender. Porque a veces decimos, no hay más, ¿no? O sea, o lo haces, o a veces estos ultimátums que a veces pueden ser muy fuertes, pero a veces es muy amoroso, ¿no, Mike? A veces un accidente, como estas circunstancias que humanamente nos traspasan, nos duelen, pero que sí o sí ya nos están parando en seco para poder observar algo, ¿no? Y con Claro. respecto a esto, querido Mike, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunas posibilidades comunes Ujú. que puede haber en cuanto a desorden transgeneracional, desorden familiar? Perfecto, te lo explico y de hecho me vine un poquito preparado porque traigo aquí los apuntes, pero Ándale. también traje mis muñequitos también porque quiero mostrarles un poquito cómo es esto de los desórdenes transgeneracionales. Y es que por eso me gusta mucho el trabajo simbólico, el trabajo proyectivo, porque esto nos queda más claro cuando lo vemos, no Sí, cuando te lo narran, te queda más claro cuando lo entiendes de esta manera, ¿no? Déjame, aquí tengo un par de muñequitos, mira, que yo son los que... también tengo la artillería pesada. Eso es todo. Ahí la tengo aquí a la mano. Es que no sabes cuándo lo vayas a ocupar, entonces está Sí. súper bien. Está súper bien. Miren, al final del día nosotros somos un producto, no solamente de mamá y de papá, somos un producto de todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? Sus propios padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Dentro de esta memoria, y esto lo sabemos desde la parte epigenética, eh, así como heredamos el color de ojos, heredamos el tono de la piel, heredamos también la estatura, heredamos costumbres, heredamos mandatos, heredamos creencias y también muchísimas emociones que se resolvieron y que no se resolvieron. Al final del día eso nos proporciona muchísimo del bagaje con el cual llegamos, ¿no? ¿Qué pasa? En un sistema familiar donde a lo mejor, pues vamos a pensar, son papá, mamá y el pequeñito. Acá está el papá, la mamá, lo voy a poner aquí donde se ve un poco más claro. Esto sería un sistema familiar básico, pero en un sistema familiar básico donde tenemos el hijo, el papá y la mamá, cuando hay una exclusión, este es el primero y el más grave y el más doloroso. Se le llama trastorno de exclusión, este es el primer desorden. Cuando alguien, por ejemplo, por su forma de vida, su manera de ser, por sus experiencias, por sus errores, por lo que come, se excluye del sistema. Es como el caso clásico en las fotos de antes, ¿te acuerdas? Que se mandaba a revelar los rollos y recortaban la foto donde salía el familiar indeseable, ¿no? Y no Así, le hablen, ¿no? el O aparte, innombrable. el innombrable o la innombrable, que eso está súper Claro. mal. No, no pongan innombrables, chicos. Sí, Eh, no. no, 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 porque de verdad la exclusión a nivel sistémico se entiende como un peligro de supervivencia. Porque los seres humanos, por nuestra naturaleza biológica, somos mamíferos, necesitamos formar parte de un clan, necesitamos un sentido de pertenencia. Entonces, la pertenencia es igual a supervivencia. Si yo excluyo y saco a alguien de la familia por su manera de ser, por su comportamiento, por las enfermedades, trastornos, complicaciones, dificultades que haya tenido, el sistema va a sufrir. Imagínate que así de la nada, ay, riñón, no me gustaste, entonces yo extirpo el riñón. ¿Qué pasa? El otro va a sufrir, va a ser la carga doble, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, excluimos simbólicamente una rodilla? Nos lastimamos la rodilla y nos ponen una férula, un algo así. Está excluido momentáneamente ese órgano. ¿Qué pasa? Se recarga el peso, se recarga el esfuerzo en la otra. Ujú, Así funcionan los sistemas. Entonces, eh, de repente en un sistema familiar donde hay un tema de exclusión, que puede ser inclusive también los abortos no mencionados, esas historias familiares que se guardaron, chin, es que tuvimos un niñito especial, ¿no? Ya sabes, ¿no? Lo que antes se decía, hoy ya se habla de las neurodivergencias, hoy ya se ha normalizado mucho mejor todos estos síndromes, trastornos o condiciones de vida. Creo que es lo más correcto decirlo de esa manera, condiciones y que antes no se hablaban porque era la vergüenza de la familia o el de la orientación sexual distinta o no podíamos decir que abortamos porque vivíamos en un cuadro de cánones religiosos muy estrictos donde no se daba mención a los abortos, ¿no? O las infidelidades, ¿no? Que aunque no nos guste también todas
parejas, exparejas del papá, de la mamá o quienes hayan formado parte de una dinámica de infidelidad también pertenecen al sistema. Exactamente. También pertenecen, ¿no? El amante también pertenece, o el amante. Entonces, cuando hay un fenómeno de exclusión, el sistema entiende un peligro de supervivencia. ¿Y quiénes lo van a resentir? Pues quienes se quedaron dentro. Normalmente los más pequeños, los más jóvenes. A veces, en este caso, cuando hay una exclusión, voy con el segundo desorden del padre con respecto a la familia. Entonces, lo que sucede es que en lugar de que el hijito esté de frente, mirando hacia la vida con mamá de respaldo, el hijo se coloca al mismo nivel que la mamá. Y esto es un trastorno de inversión de orden, es decir, yo en lugar de ser hijo, soy papá. En lugar de colocarme como hijo, me coloco en el lugar del papá. Y esto me lleva a un segundo desorden. Me vuelvo simbólicamente la pareja de mi mamá. No porque la ves, esta cuesta, no. Simbólicamente porque ocupo un lugar de estar cuidando, de estar haciendo, de estar pendiente, soy el hombre de la casa, cuando tal vez aquí se cuartó una historia o un desarrollo saludable del niño o de la niña en dado caso, ¿no? Si a lo mejor hubiera sido chiquita, pensemos a lo mejor en una niña que se queda, digamos, como la hermana de la mamá. Ese Exacto. también es una inversión del orden. ¿Y qué pasa? Cargas destinos ajenos por estar ocupando un lugar que no corresponde. Ese es un segundo desorden. Por ejemplo, hay un tercer desorden, vamos a pensar, em, no sé, tenemos una pareja diferente de papás, de mamás. Aquí está la mamá y el papi de otros colores y tenemos al hijo. Si de repente vamos a pensar, el papá fallece, el papá se murió, se le da un lugar, se le honra, se le da el respeto, y entonces el hijo voltea hacia mamá, no voltea hacia la vida, voltea hacia mamá y le dice, ay mamá, tú te hiciste cargo tú solita, entonces yo te tengo que dar, te tengo que dar, te tengo que compensar, yo te tengo que cuidar, yo tengo que ser, entonces yo me hago cargo de lo que hacía mi papá, y aquí hay un orden invertido donde a lo mejor el chiquitín se hace cargo de los hermanos. Ahora Ujú. yo soy el papá simbólico porque soy el hermano, no necesariamente el mayor, puede ser el hermano al que le tocó por supervivencia en ese momento, que se empieza a hacer cargo de los hermanos y entonces este renuncia a su propia expansión, su propia pareja, su propio trabajo, renuncia a tener hijos por hacerse cargo de los hijos prestados que son los hermanos. Ujú. ¿Eh? O este otro desorden de tener que darle todo a mamá, todo a papá, ¿cómo te devuelvo? ¿Qué más hago? Porque es que me diste tanto. Cuando la misión, y esto es bien interesante, la fuerza que el árbol toma fuerza cuando los hijos volteamos hacia la vida, cuando los hijos tenemos nuestros propios hijos, o cuando los hijos damos luz a nuestros proyectos o hacemos servicio a la comunidad. Ese es el orden lógico del sistema. ¿Qué se hace, por ejemplo, ante un sistema donde el papá falleció, la mamá se quedó como responsable? Se le agradece a mamá, se le honra, se le respeta su lugar, se le cuida en su vejez, porque ya en la vejez ya disminuyen las funciones, pero mientras esté en vida y mientras se trabaje, yo tengo que hacer mis propios proyectos. Yo le doy luz, honro la muerte de papá y el sacrificio de mamá cuando yo doy luz, no cuando se la regreso a mamá tratar, porque es imposible. Si lo vemos a nivel jerárquico, es como que el hijo queriéndole compensar, pero el flujo de vida es como una cascada. El flujo de la vida, en esta dinámica amorosa que tiene la vida misma, es los grandes dan a los chicos, los antecesores dan a los sucesores, los grandes heredan a los que siguen. Entonces, quedarnos en esta dinámica, yo te doy, yo te doy, yo te compenso, yo renuncio a mi vida con tal de darte todo, mamá, esto hace que entonces se bloquee la vida como si pusieras un tapón en esa cascada, en esa presa, entonces ya no fluye, ¿sí? Ese es otro desorden. Y otro más que es súper común, eh, digo, yo sé que ahorita vamos a intervenir, pero nada más para que no se me olvide, es el clásico del dar y recibir. Este es muy común, por ejemplo, en las parejas. El dar y recibir en las parejas, aquí es una dinámica distinta porque en las parejas no hay jerarquía. No es que el hombre sea más y la mujer sea más, los dos ocupan un mismo lugar jerárquicamente hablando. Entonces, los dos aportan igual de obligaciones, responsabilidades, compromisos, derechos, pero también los beneficios de pertenecer a un nuevo sistema. Y de hecho esto es bien interesante porque, por ejemplo, hay otro desorden, ahí me desvío un poquitito. Cuando tú te casas, ¿no? Tienes tu pareja y todo, y a lo mejor el papá el nuevo esposo, perdón, el nuevo esposo, sigue ligado o sigue liado a la familia de origen con la mamá, eso es un desorden, porque cuando hay creación, y aquí es donde Ujú. la sexualidad toma un tema maravilloso, porque la sexualidad genera vínculos irrompibles. Sí. Desde la mirada sistémica, la sexualidad genera vínculos irrompibles.
Si tú te acostaste una vez de casualidad por la noche, el frío, la panza, ya generó un vínculo y ya forma parte del sistema. Por eso es Sí, importante la limpieza energética, corte lazos energéticos a nivel sexual y todo, pero aún así ya pertenece. ¿Qué pasa si ya hay una unión entre este nuevo matrimonio, nueva familia, y el chico o el joven, el varón, sigue liado a la historia de la mamá y mete a la mamá, involucra a la mamá? Esto es un desorden sistémico, porque sí, antes estuvo la mamá, pero el nuevo sistema toma prioridad, porque aquí hay vida, aquí hay nueva creación, ¿sí? Ese es sí. otro desorden. ¿Qué puede pasar? Lo que te decía un poquito al principio. Si de repente ella se pone en plan tóxico y dice, no, 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 es que tú me tienes que dar, tú tienes que hacer, tú tienes que todo se coloque en la postura de la mamá. Entonces esto desjerarquiza y la coloca por encima de él. O a lo mejor él es el que da mucho, da demasiado, y ella no da, inconscientemente se coloca por encima, porque la dinámica, la lógica de la relación de pareja siempre es un dar y recibir, es un dar y tomar, es una compensación saludable para que los dos caminen. Yo me imagino, mi querida Ivette, como si fuera una balsa. Ya ves que estas balsas, estos barquitos, kayaks, tienen sus dos remos. Entonces, primero es uno y luego es el otro, luego es uno y luego es el otro, ¿no? Primero el izquierdo, luego el derecho. Es esa misma lógica. Para que avance el sistema familiar o avance la barca, la mujer hace algo, el hombre hace algo, la mujer hace algo, el hombre hace algo. Ok, parejas del mismo sexo. Uno hace una cosa, el otro hace otra, ¿sí? Porque al final no se trata de sexo, se habla de polaridades. ¿No? Creo que Ujú. lo mencionaste en el primero o segundo capítulo de tu podcast. Sí los escuché. Entonces, esa es la dinámica justo, ¿no? Para que los sistemas subsistan tiene que haber un intercambio saludable. Y cuando estos intercambios dejan de haber, entramos en desorden. Entonces, ¿qué pasa? A mí, fíjate, pasa bien curioso, porque a mí me llegan más conductuales, síntomas conductuales que somáticos. O sea, sí Ya. tengo la noción de lo somático, pero me llega mucho lo conductual. Es que es el mismo tipo de jefe, es que con mi pareja pasa esto, ¿no? Entonces Ujú. empezamos a revisar dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo lo vives, cuál es el patrón que has encontrado o lo buscamos, lo arrastramos, para darnos cuenta que tal vez si yo me pongo inconscientemente por encima, ¿no? De mi pareja, es porque tal vez estoy queriendo compensar lo que mamá no tuvo. Y aquí salió la luz del desorden. Si yo me estoy poniendo por encima de mi pareja, yo como mujer, encima de la pareja como hombre, es porque tal vez quiero complacer la figura del padre, porque fue la princesita, Ya, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, qué Y así, interesante. entonces, de aquí nos podemos aventar un buen, pero básicamente estos son los desórdenes, mi querida Ivette. La exclusión, la inversión del orden, los enredos afectivos o sustituciones de los hermanos, cuidadores, o Ujú. volverme simbólicamente el papá de mis papás, o las descompensaciones, sobre todo en dinámicas de pareja. Gracias, gracias por esto que nos compartes. Fíjate que a mí me resuenan todos, ¿no? Voy a confesar que todo me resuena, pero justo ahorita que nos hablabas, por ejemplo, del emprendimiento, me fue haciendo como más sentido porque me di cuenta también, Mike y amigos, que justamente por un desorden transgeneracional, ay, qué trabajo me costó seguir y crear este emprendimiento, ya como autogestionarme y decir, a ver, Ujú, yo voy a poner esta parte, de mi empresa espiritual, ¿no? Mis servicios, mm, todo esto que el día de hoy hago y comparto con mucho amor también con ustedes. Y me hace todo el sentido porque ahorita, ¿sabes qué? Me hizo así como clic, ¿no? Fue esto que tú decías, para que un clan familiar tome esa fortaleza también, lo que a mí que me corresponde como nueva generación, entre comillas, porque pues hay nuevas generaciones también desde mi claro. generacional, por ejemplo, es dar vida, ¿no? Y justamente ahorita, pues muchos, yo sé que estamos dando vida también a través de proyectos, a través de emprendimientos, negocios, empresas, ¿no? Y digo, sí, es cierto, totalmente cierto, ¿no? Porque ahí cuando yo me preguntaba, ¿por qué me cuesta tanto trabajo como soltar esta parte de dependencia, ¿no? De una empresa? Claro que en el fondo, desde el inconsciente de Iris, era también como esta dependencia a la madre o al padre, al Claro. arquetipo, ¿no?
Entonces allí es cuando digo, bueno, ya cuando, por eso para mí esto que tú decías, ¿no? De tu recorrido, yo lo Mm, admiro y a todos los gracias. que he tenido el gusto de poder compartir y de saber esa parte del proceso, digo, wow, qué padre, porque de alguna forma también nos damos cuenta que es parte de este proceso de sanación y de darnos cuenta de ir identificando ese desorden, ¿no? Y ahorita me hace sentido, amigos y Mike, porque en mi caso también yo estaba en un lugar que no me correspondía, ¿no? Simbólicamente estaba como la pareja de mi mamá. Y un día, ¿sabes cuándo me hizo más sentido? Porque yo estaba y sigo trabajando, ¿no? Ujú, También todo lo que es economía, que como bien dices, es un vínculo, es una relación también. Eh, Me decía una maestra, ¿cómo carajos quieres que llegue el dinero si no estás en tu lugar, ¿no? Es como si yo te quiero mandar un paquete, FedEx, etcétera, ¿no? De H, ujú, qué sé yo, y a lo mejor yo te lo envío supuestamente a donde tú estás, ¿no? Tu domicilio, digamos, pero tú no estás en tu domicilio, Iris, entiende que estás no te van habitando a otro, llegar, ¿no? claro. No te van a llegar los recursos que el universo tiene disponibles para ti si tú no estás ocupando tu lugar como hija porque estás queriendo cumplir una función que no te corresponde y es como, y yo me sentía que estaba llevando a cuestas como algo que sí, ¿no? Un doble peso, ¿no? Y Ujú, lo digo así porque así lo sentía, ¿no? No por enjuiciarme ni enjuiciar a nadie de mi familia. Pero esa experiencia, Mike, amigos, comunidad, justamente fue como un parteaguas para mí, ¿no? De decir, ay, ahora entiendo, ahora lo puedo ver, puedo comprender esa información, porque para mí fue como el punto de partida para hacerlo diferente y empezar a ordenarme más. Y cómo me di cuenta también, porque empecé a darme dentro de este proceso de autoobservación cómo empecé internamente a tener un poquito más de orden, de estructura, de disciplina, y que eso lo empecé a manifestar, a fisicalizar en mi realidad, ¿no? Yo dije, wow, ujú. ¿de qué se trata esto, no? Pero claro, todo también tiene que ver un trabajo interno y el poder comprender esta información. Por eso yo sé que esto que tú nos compartes, Mike, es oro molido para todos porque nos permite también seguir con ese proceso de autoobservación. Y yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí escuchando también, Seguro. ¡pum! Ya algo nos hizo un circuito por ahí y empezar a hacernos preguntas, que eso es buenísimo, ¿no? Seguro, el arte de empezarnos a preguntar eh, de dónde viene, ¿no? Tú decías ahorita, ¿no? Por ejemplo, este tema del emprendimiento, ¿por qué se me da? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no me llega? Porque, y a veces nos compramos muchas ideas, debemos de ser conscientes de algo también, toda la historia familiar, el transgeneracional, toda nuestra mirada genealógica está atravesada por la cultura, tiene que ver con el contexto económico, social, político del momento. Muchos, si lo vemos a nivel macro, muchos millennials, ¿no? La generación en la que somos nosotros, muchos decidimos no tener hijos. ¿Pero Mm. por qué? Porque también venimos de un transgeneracional donde la generación anterior vivió crisis económicas y políticas donde la supervivencia era entre menos hijos mejor, pocos hijos para darles mucho. Era hasta un eslogan, de hecho, en algún momento en la comercial de la tele, ¿no? Pocos hijos para darles mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo muchos hijos, no les puedo dar, entonces se vuelve una impronta, ¡prum! Entonces reduce, digamos, el nacimiento del árbol familiar. Me acuerdo el año pasado que tuvimos igual un podcast, una intervención, los problemas de agua. ¿No? De la Ciudad de México. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, incorporar más simbólicamente observación sobre las emociones. ¿Por qué? Porque la ciudad estamos secos, ¿sí? Este año parece ser que no. Entonces, ¿qué pasa? La realidad todo el tiempo nos está trayendo la información, pero es darnos el permiso y la oportunidad, como dices, libre de juicios, abiertos, centrados y sobre todo conectados muy al corazón de que no se trata de enjuiciar lo que hicieron papá, mamá o los abuelos, no se trata de señalar, por, sobre todo esto es muy común, este es otro trastorno, ¿no? El tema de los de víctimas perpetradores, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, quienes cometieron abusos, violencia física, agresiones, estafas. El movimiento sanador y reconciliador es que estos dos se vuelvan a mirar con la misma dignidad y con el mismo tamaño, no uno más grande del otro. Esto es difícil, yo lo sé, hay que hacer mucho proceso, claro que sí. Imagínate una persona que recibió abuso de un tío, de un abuelo, obvio no lo voy a querer abrazar. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de sanación interno muy potente para que el sistema entonces pueda reconciliar lo que en su momento se rompió, se perdió. Porque, ¿qué pasa?
en muchas memorias de abuso, memorias de estafas, memorias de sufrimiento, de dolor, después llega una esquizofrenia, Uy, que sí, son las voces que escuchas, son las voces del sistema. De repente claro, tienes el espectro autista, que es lo que no se dijo, el exceso de los secretos familiares, ¿sí? O de repente tendemos, lo que te digo, que a mí me llegan más conductuales, ¿no? El mismo tipo de pareja, el mismo tipo de tóxico cucaracho o tóxica que me llega a la vida, claro, pues porque quizás antes de mamá hubo una mujer en la historia de papá y esa mujer está excluida. Y sí, entonces esta mujer que también fue significativa para papá, es importante darle su lugar y decir, gracias porque hiciste lugar para que llegara mi mamá. Gracias claro, porque diste un espacio para que entonces yo, mi mamá llegara a la vida de papá y yo pudiera tener la vida. Y también te incluyo en el sistema, sí. ¿sí? Entonces, Fíjate, Mike, perdón, dale. ahorita que decías esto, también me hizo sentido. Es que, ay, cuando segura estoy que te ha pasado o les ha pasado también a ustedes, amigos, cuando uno está como haciendo esa inversión en sí mismo, en esa parte de autoconocimiento, ¿no? Mm, La vida misma, la realidad del universo, estas instancias superiores nos van, va viendo como esos actos amorosos y en diciembre justamente tuve la oportunidad de estar en una constelación sin haberlo pensado. ¿En qué sentido? Que me mm, invitaron a una cena navideña, ¿no? Entonces fue impresionante, Mike y amigos, porque justo, o sea, yo estaba sentada en la mesa literal con mis papás, con el nombre así de mis papás y yo en observación, ¿no? Total observación. Dije, esto es una constelación. Y mm, dije, gracias. Realidad, gracias, universo, gracias a las instancias superiores porque dispusieron eso porque yo ya estaba lista para comprender un secreto ahí y justamente un desorden que yo estaba observando cómo nos movíamos en esa dinámica y dije, wow, me ayudó a comprender muchas cosas, ¿no? Y claro que todo esto, Mike, cuando vamos haciendo ese trabajo, ¿no? Esa inversión en nosotros mismos, ese proceso de sanación, pues también nos va dando como esos beneficios, esa libertad de poder abrazar nuestra propia responsabilidad como adultos y adultas de este espacio-tiempo claro. ese sentido, Mike, también, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, algunos beneficios que nos pueda Uy, dar el ya irnos como ordenando, dar como ese orden, esa conciencia, esa comprensión de todo esto, de estos desórdenes, ¿no? te voy a responder con la frase que más adoro y amo e integro de Bert Hellinger, creador de las bueno, descubridor de las constelaciones, porque él decía, yo no las inventé. Yo las encontré porque Hellinger, que fue el pionero y que fue quien empezó a abrir todo este trabajo de las constelaciones, que es la escuela donde yo vengo, hizo mucho estudio desde la terapia primal, análisis transaccional, la terapia gestalt, la observación de las tribus zulus en África, o sea, hubo mucha observación para llegar a ese punto. Y es maravilloso que esto también suma a otras escuelas, ¿no? El transgeneracional, la psicogenealogía, la metagenealogía, como maneras de abordar los trasfondos del árbol. ¿Cuál es la frase? El orden precede al amor. No puede fluir el amor si antes no hay orden. Si todos los miembros del clan están en su lugar colocaditos en esta gran cascada de agua, ¿no? Que representan la vida, la fuerza, las bendiciones, el amor, la abundancia, todo está en orden, entonces va a fluir. ¿A qué le llamamos amor? Pues a todo aquello que nos viene bien. ¿Cuáles son estos beneficios que puede haber cuando uno empieza a ordenar? Sientes menos cargas, te Sí. sientes más libre, te enfermas menos, te rinde el dinero, te sientes en paz, tienes energía disponible para hacer cosas, puedes asimilar y asumir mejor los desafíos, contextos de la vida, desarrollas herramientas, creas tu propio destino, te tomas lo tuyo y empiezas a crear cosas por ti, ¿no? De lo que tú estás llamado a hacer y no de lo que repetitiva o de manera de reparación traes del sistema, ¿sí? Efectos muy puntuales depende de cada quien, pero yo creo que el regalo más grande que uno puede tener al empezar a ordenar es la paz interior. Y la paz interior es lo más valioso. No hay nada más valioso que irte a la cama con paz. Ay, sí, 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 De sí. verdad, si eso conlleva
que me vaya mejor, que cambie de empleo, que relación con la pareja mejore, que de repente veamos que los hijos estén mejores, más activos, más saludables, de repente veamos un poquito más de desapego saludable, ¿no? Con respecto a los padres, que pude cerrar ciclos de duelo. Esos son los beneficios. Todo en la vida es una cuestión de sabernos ordenar en nuestros vínculos. Obviamente sobre la marcha, como lo dijiste, pues hay que ir aprendiendo, hay que ir gestionando, ¿no? Hay que ir Sí, integrando recursos potenciales, entrarle, y a veces ni siquiera son cursos. Eso yo me tardé un poquito en darme cuenta, no era como, ay, ser tanatólogo. Sí, ya soy, pero no es eso, es el hecho de tener la empatía, la escucha, y eso no te lo da ningún título, exacto. ¿no? Es el hecho de saber estar presente, si voy al parque, si voy a la iglesia, si voy con mi pareja, si estoy en mi casa comiendo, saber estar presente. Se lo decía justo a mis alumnos de tarot, ayer tuvimos de estos talleres de actualización. La intuición surge cuando nos disponemos sin juicio y con observación, eh, y no juzgamos lo que nos muestra la vida. Ahí es donde la sabiduría interna empieza a emerger, la intuición te empieza a hablar. Y ahí es donde uno puede decir, creo que me hace falta trabajarlo. Creo que ya quiero, creo que quiero ir a una sesión de descodificación y que me trabajen mi transgeneracional, o que me lean la metagenealogía con el tarot, o irme a constelar. Miren, al final el trabajo del árbol, somos testimonio vivo de que existió un árbol, incluyendo a los que no estuvieron, incluyendo a los que se sacaron, porque somos la mitad, una mitad papá, una mitad mamá, un cuarto abuelo paterno, cuarto abuelo materno, y así en lo sucesivo. Somos fragmentos de toda una sabiduría que se logró integrar a través de la genética. Entonces somos testimonio vivo, aunque no tengamos información del árbol. Y esto es clarísimo. Muchos llegan, pero ¿cómo trabajo mi árbol si mi papá, pues, nunca supe nada, se murió desde muy joven? Pues porque tu papá está detrás de ti, tú eres hija, tú eres producto de eso. Entonces tú traes a tu sistema familiar, y lo traes desde lo conductual, desde lo verbal, desde lo parecido físico, desde la genética, lo traes desde lo simbólico. Por eso los muñecos, por eso los arcanos del tarot, por eso tantas líneas ya ahora se encargan de que la información salga desde lo psicocorporal, la danza, salen los bloqueos, salen la información. Entonces, caminos hay muchos, pero la decisión es de uno. Y si algo de esto resonó para explorar su propio árbol, pues ya lo hicimos. Y ve que ya plantamos la semillita. Claro, sí, me encanta esto que dices porque sí es cierto, cuando hacemos como esa pausa, ¿no? Y nos abrimos a esa posibilidad, ¿no? De decir como por dónde me puedo ir, por dónde me puedo mover, ¿no? Nos vamos abriendo a esa posibilidad desde esa resonancia, desde ese melate, desde ese, como que creo que ya necesito a lo mejor aquí, involucrarme un poquito más en estos temas o como tú dices, ¿no? En la disciplina en la que vayamos resonando, Claro. ya nos vamos como aperturando también a poder y a seguir trabajando toda esta información, a ser conscientes como todos esos patrones repetitivos, ¿no? Todos esos implantes, esos códigos, para que a raíz de eso podamos también hacerlo diferente, ¿no? Hace poco justamente, fíjate, me decía una amiga, ¿qué pasa si en lugar de seguir como esta parte del árbol genealógico, trabajamos tanto, tanto que nos permitimos ahora generar otro árbol, ¿no? Yo, sabes, cuando me decía eso, me imaginaba Wow. como cuando, ya ves que a veces hay árboles donde tú le cortas un cachito y lo siembras como para que crezca. Justamente fue la imagen que se me vino y dije, qué interesante, ¿no? Y dijo, sí es cierto, ¿no? Seguimos siendo parte de ese clan familiar, somos parte de otro gran sistema que es la especie humana, pero ¿qué pasa si también trabajamos tanto, justamente, ¿no? De manera que vamos construyendo, como bien dices, vemos a la vida, vamos al amor, a la vida, a la pareja, a los desafíos, a ser creadores, creadoras de esa realidad, ¿no? Y de saber gestar y gestionar nuestros propios recursos, procesos, nuestro propio ser. Entonces, me parece como interesante esto y de alguna forma ya con esto que tú nos dices, querido Mike, también me parece como interesante cuando nos vamos preguntando incluso en qué momento puede ser como viable tomar como
una sesión terapéutica, ¿no? A lo mejor ya sea en constelaciones, transgeneracional. A mí, fíjate, ahí es donde honro mucho la mediunidad porque siento que va muy de la mano con el transgeneracional, muy de la mano con las constelaciones. Totalmente de acuerdo. Y wow, me parece impresionante porque muchas disciplinas nos van, como bien dicen antes, el dicho era todos los caminos llevan a Roma, pero ahora Así que hablas es. también del amor, todos los caminos nos llevan al amor, pero como bien lo dijiste, también al orden para que podamos gestionarnos desde el amor también, ¿no? Claro, es que al final todos los caminos que nos vinculan nuevamente a la esencia, al corazón, al ser, tienen una sabiduría esencial. Y esa sabiduría esencial tiene códigos, traducciones, por eso hablo de las diferentes escuelas. A mí a estas alturas sí me ha tocado ver un poco cómo lo toma la biodescodificación con el transgeneracional. También entiendo mucho cómo la metagenealogía fue esta propuesta nacida 100% del tarot, pero también las constelaciones tienen un trasfondo bien interesante. O sea, al final no importa la vía, la escuela, lo importante es que lo hagamos. ¿Cuándo es buen momento? Pues cuando sintamos el corazón que nos dice, necesito trabajarlo, quiero acercarme. Nunca es tarde, de verdad, chicos, a veces nunca es tarde. Y yo sí quisiera también decir que no denosten el trabajo previo. Muchas veces han llegado conmigo y me han dicho, es que me quiero constelar, pero es que alguna vez fui con una consteladora, con una hace 10 años, y creo que no surtió efecto. Pues no es pastilla, no va a surtir efecto, ¿no? No se trata de eso, porque también Claro. mucho de nuestra labor, creo yo, y mucho de nuestra labor es también educar de que Sí, estos son procesos de que pueden que tome su tiempo y en especial yo desde la Escuela Constelaciones hablo mucho del valor del silencio. Esto es dejar que se asiente la información, asimilarla, permitir que el corazón toque y se mueva el campo y no luego queriendo hacer cambios. Ya me constelé, entonces ahorita voy y emprendo, ¿no? Deja que suceda, deja que la vida tome su sabiduría y su tiempo para que estas semillas empiecen a brotar. Por más que le eches agua, le pongas a la luz, esa semilla no va a abrir más rápido, va a hacerlo a claro, su tiempo y a su sabiduría. Entonces, lo mismo sucede cuando uno hace un movimiento del alma, así le llamamos en constelaciones, este movimiento del alma, los movimientos que implique el trabajo del árbol. Entonces, cuando es tiempo, pues no importa si eres mayor, si ya tienes una edad, si ya te constelaste antes o si ya hiciste un transgeneracional, siempre es buen momento. Y yo les he de decir, quiero abrir un paréntesis, mi querida Ivette, dale yo con en todas gusto. las prácticas, estudios, formaciones, yo he abierto el árbol familiar de volver a hacer el árbol y dibujarlo como unas Ujú. 6 veces. Porque uno pensaría que tal vez con una ya basta, y no, siempre No. descubres cosas nuevas, siempre, y en la medida que uno crece y se va adentrando también a sus etapas de vida, ahora ya como un señor de 40 me doy cuenta de otras cosas, ¿no? Comprendo de otra manera, entonces digo, claro, entonces vale la pena volver a abrir el árbol, siempre que lo hagamos desde el respeto a la neutralidad del amor, y creo que con un buen guía se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces creo que nunca es tarde. Solo preciso, si quieren trabajar el árbol con los niños, que trabajen los papás. Claro. Los niños tienen que ser niños, punto y se acabó. Yo te Eh, apoyo con eso. pues es que no les cuarten la inocencia. Los niños siempre son el reflejo, los jóvenes son el reflejo de lo que está pasando en casa, Ujú. y lo que sucedió arriba. Entonces, es que quiero constelar a mi hijo. No, constelate tú con respecto al conflicto que tienes con tu hijo. Y este Claro. conflicto nos va a mostrar algo que probablemente mueva en tu hijo, pero principalmente movió en ti. Entonces, creo que sería la única restricción bueno, no restricción, consejo para Ujú. trabajar transgeneracional. Sí, totalmente de acuerdo, Mike, porque justamente si ya está abajo en la generación más reciente, pues ese tema, el desorden, el trauma, etcétera, de alguna forma, claro, va a tener impacto si lo trabaja la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, y bueno, ya justo cuando ya tenemos cierta edad, también uno le va entrando al quite, ¿no? Tan es así que algo que, fíjate, Mike, que me ha enseñado también mucho esta parte de las constelaciones también es decir, bueno, ahora tú como adulta, me hago responsable de mis heridas, me hago responsable de mis potenciales, me hago responsable de mis procesos, ¿no? Porque finalmente la función de papá y mamá que se cumplió en el sentido de que fueron ese portal para que yo pudiera estar aquí, Claro. ¿no? Ya Ujú. además, claro, conforme va uno creciendo, va uno madurando mentalmente, también emocionalmente, pues vamos también gestionando todo eso, ¿no? Con herramientas, vamos aprendiendo, nos vamos autodesafiando y bueno, finalmente pues es parte
del proceso de la vida, pero qué mejor que irlo transitando también pues de la manera más consciente y más neutral que podamos, ¿no? Y Y sí, amorosa. Y exacto, amorosa, porque no se trata de un camino de juicio. Yo sé que a veces hay dinámicas familiares bien dolorosas, tóxicas, violentas, y a lo mejor ahí va a implicar más tiempo, pero pues no es una carrera de sanación, es lo que siempre digo, no se trata de ver quién llega primero, sino que disfrutes tu paso a pasito. sí, 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 sí. Fíjate, yo para cerrar esta última parte, Mike, justo cuando me autodesafié, y bueno, siempre el autodesafía sigue, ¿no? En distintos aspectos, pero cuando decidí también renunciar como desde la parte Godín, desde la parte de trabajar en una empresa, en otra empresa, ¿no? Justamente yo veía esta parte de, ay, yo ya quería como ver los frutos que apenas había sembrado, ¿no? Y después entendí, dije, a ver, Iris, fue como una pausa amorosa de decir, apenas sembraste la semillita y todo lo que estás trabajando son las raíces. No las vas a ver, mijita, ahorita. No deja, Ujú, como tú dices, aunque yo ya quería ir toda encarrerada, la realidad me paró de sentón y dijo, no, señorita. Proceso es proceso y el proceso se respeta y vamos paso a pasito, ¿no? Entonces se me hizo como un aprendizaje muy, muy, muy generoso, muy amoroso también el poder hacerlo y verlo de esa forma, ¿no? Y mira, no es gratuito que estemos compartiendo también de esta parte de los emprendimientos, porque creo que muchos también que resonamos con esta parte de las terapias, de estos temas de conciencia y de sanación, pues seguramente siempre estamos como llamados a ir creciendo, ¿no? No es gratuito que se nos diga hay que ser claro. los adultos de este espacio-tiempo, pero bueno, cada quien va experimentando el cómo también. Es que yo veo esto, mi querida Iris y Beth, es que las conciencias, los llamados o misiones colectivas requieren más proceso, requieren más tiempo, porque son empresas que no nada más te van a vender café o te van a poner el internet, que también vale la pena y son porque es el entretejido, ¿no? ¿No? Sí, Gracias al internet estamos aquí, pero me refiero a emprendimientos del alma. Si sí, nuestra misión está muy encaminada a tocar grupos, necesitamos generar mucho recurso interno para sostener eso que viene y entender que parte del crecimiento a veces va a tener que renunciar a ciertas cosas. Yo te voy a decir, yo también fui presa de esto. Yo, mi eje de referencia, claro, profesor, profesora tal. Ya, voy a dar una conferencia en Mindalia en marzo y ya mañana voy a tener agenda llena. Cuernos, Mike. O sea, al final es como darte el tiempo de decir, ok, no porque me está faltando, sino qué estoy logrando, qué estoy haciendo, qué estoy sumándole, qué aprendí de esta experiencia. Y ya después decir, ok, me faltó algo, lo pulo, lo trabajo. Sigo encontrando un mismo patrón, pues me voy al árbol, veo los emprendimientos del árbol, veo cómo fueron los proyectos sentidos de los nacimientos de este tipo de cosas, ¿no? Cómo mi familia tomaba los temas de sanación, los temas de autoconocimiento, porque antes no era terapia, antes eran los rosacruces, antes eran las órdenes masónicas, que no eran esotéricas, eran órdenes de conocimiento, de autoconocimiento y de iniciación personal. Entonces, ¿cómo lo tomaban antes ellos? ¿Cómo lo tomamos ahora? ¿Cómo se daba o se prohibía el conocimiento? Y cuando lo dimensionamos y lo honramos, en el árbol es más fácil que tomemos el recurso y avancemos con mayor conciencia. Yo me tardé, mi querida Ivette, como 5 o 6 años para que mi trabajo de tarot fuera reconocido en los congresos internacionales y poder viajar de esto. 5 años. Yo ya wow. quería el año. No, estaba bien teto. O sea, al final del día, como tú dices, ¿no? Es ir honrando el proceso, ir reconociendo lo que uno va obteniendo y que no se desmotiven muchos de mis colegas. Yo sé que muchos se van para atrás cuando al primer año no ven los frutos que esperan y las misiones de cada uno son distintas. Sí, Son bien distintas. Tomemos en cuenta que al final sostener una misión colectiva va a requerir mucho sustento y tal vez hay que poner muchos pilares antes de tener el escalón que esperamos en la vida, ¿no? claro. Me encanta esto último que dices porque yo me lo tomo como esas palabras desde el futuro, ¿no? De decir paciencia. Y cuando se acabe la paciencia, más paciencia, ¿no? Gracias, Mike, por esto que nos compartes. Y para ir cerrando, me encantaría hacerte esta última preguntita, Qué con nervios. mucho amor y respeto, ¿no? Eh,
¿Qué te sigue inspirando, Mike, para ir haciendo todo lo que tú haces el día de hoy y para seguir en este camino de conciencia? Y bueno, antes de tu respuesta, te quiero agradecer profundamente todo esto esta sabiduría que has compartido con mucho amor y generosidad para todos nosotros, que yo sé que también nos va aportando, ¿no? En estos procesos que estamos llevando en el día a día. Pero ahora sí, Mike, a ver. ¿Qué me motiva? Creo que es una pulsión muy personal, es un deseo de dejar el mundo mejor de como lo encontré, es dejar legado, porque yo no tengo hijos y no los planeo tener. Mi hijo es mi emprendimiento, mi Ujú. hijo ya está en un proceso de registro de marca, ahí Ay, vienen, ahí vienen mis libros, que tardarán un tiempo, pero ahí estoy escribiendo, estoy explorando el potencial. Quiero dejar legado de encontrarnos. El autoconocimiento para mí sigue siendo como el motor principal y encontrarnos desde vías mucho más espirituales. Esto que he integrado en los últimos años, la fuerza arquetípica, la fuerza del símbolo, los rituales, el trabajo de los actos simbólicos, conductuales, todo esto como que implica un lenguaje del alma bien interesante. Y ahí hay información que puede ser profundamente sanadora, cero confrontativa, que es lo que me gusta, que el símbolo puede ser tan sutil o tan duro como uno lo tome, pero cuando ya lo ves dices, no me puedo echar para atrás. Y entonces es cuando das el salto, mejora tu vida, cambias, algo se reestructura, te sientes mejor y por consiguiente te empieza a ir mejor en otras cosas. Eso a mí me gusta mucho verlo en mis consultantes, la gente que deposita su confianza en mí. Y entonces al sentir que necesito sostener mejor también, pues también necesito herramientas para sostenerme yo, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto implica también buscar maneras de yo de acompañarme, sostenerme, ayudarme, nutrirme, eh, y eso también me motiva mucho, también decir que yo voy creciendo con mis consultantes, que yo voy creciendo con mi comunidad, eso también me alienta muchísimo, y pues que al final es dejar un mundo un poquito más bonito, porque hay mucha cochinada afuera. El mundo está muy difícil y no nos podemos dar el privilegio de dejarlo peor. Hagámoslo más bonito. ay, genial, querido Mike. Muchas gracias por esto que nos compartes de tu ser, ¿no? Y que sin duda alguna, mira, sí, me hace todo el sentido, ¿no? Cuando tú nos compartes esto de que cuando nos vamos experimentando ya en una parte colectiva, híjole, uno se da cuenta también de todo el trabajo titánico que tiene uno, que no que tiene uno, sino corresponde y es una necesidad interna de poder hacerlo, ¿no? De poder Claro. llevarlo a cabo con ese amor y ese respeto a nosotros mismos, a nuestro proceso, a nuestro transgeneracional, a todo lo que hace posible que estemos aquí, ¿no? Y sin duda alguna, pues querido Mike, yo te agradezco nuevamente por tu generosidad. Compártenos, por favor, dónde te podemos encontrar, ahorita en qué andas haciendo, tienes talleres, cursos, ¿cómo, en qué andas? ¿En qué no Muchas andas? gracias. ¿En qué no ando, ah? No, estoy un poquito en break. Sí quiero planificar cosas porque este año, pues es un año 9, resonancia 9. Y desde la numerología del tarot tiene mucho que ver con recopilar la experiencia para darle un sentido al propósito, justo desde la lógica. Entonces, justo en esta mirada, como la carta del ermitaño, que es la carta 9 del tarot, es ponerle la luz a lo que sucedió en el pasado para dar el siguiente brinco al futuro, dar un paso con más conciencia. Y eso me ha llevado como a decir, hago, no hago, lanzo, no lanzo, porque antes yo era bien inquieto. En pandemia yo, curso que daba, cada mes estaba en eso. Hoy me doy el tiempo, lo que tú dices, lo que corresponde es también yo sostenerme para poder acompañar. Sí. Queremos los beneficios, pero no las obligas. No, también es un compromiso personal. Entonces, ok, quiero, no sé para cuándo, mi querida Ivette, quiero dar un curso de ángeles, pero no desde la perspectiva como New Age, más bien como los ángeles, como estas fuerzas arquetípicas que forman parte de nosotros y que pueden ser un camino de iniciación espiritual. Estoy trabajando mucho en eso. Viene a futuro un taller de transgeneracional para tarotistas, no un taller, es una formación transgeneracional para tarotistas, para todos aquellos que ya manejan lenguaje simbólico del tarot, darles todos los códigos del lenguaje del transgeneracional para poder hacer tiradas específicas exploratorias, donde a lo Wow. mejor no tengas que hacer una constelación,
pero sí encuentres el enredo sistémico o el desorden, ¿sí? Eso sí lo quiero hacer este año. Por lo pronto, planes seguros, segurísimos. En Colombia nos veremos en agosto, porque tengo allá el Congreso de Tarot de Colombia. Me invitaron a formar parte de la plantilla de los profesores y ahí voy a estar dando charlas y dinámicas y todo. Y el nuevo diplomado, Generación 12, abre en septiembre, fines de septiembre. Ya mi generación 12 de tarotistas terapéuticos, esos sí son seguros, pero todo lo demás sigo trabajando en ello porque quiero ofrecer algo más coherente a este momento de vida. Excelente, querido Ah, Mike. perdón, Tus- y mi página mikearian.com, perdón, mi página mikearian.com, así me encuentran en todas las redes, Mike Arian, Instagram, X no estoy en Threads, estoy en TikTok, estoy en Facebook, tengo un podcast que ahí medio descuidé, pero bueno, luego retomaré, pero me encuentran como Mike Arian en todas las redes. Excelente, querido Mike. Te lo agradezco profundamente también. Y pues bueno, ahí por supuesto van a estar aquí apareciendo tus redes sociales. Yo Muchas también, gracias. con mucho gusto, pues ahí nos hacemos disponibles para cualquier sesión terapéutica que justo pues lo brindamos con mucho amor, ¿no? Y haciéndonos disponibles a seguir poniendo cada uno nuestro granito de arena en este proceso de autoconocimiento y de evolución, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, Mike, infinitas gracias, gracias, gracias por este espacio-tiempo que vamos compartiendo, queridos amigos, comunidad de resonancias y despertares. Muchas gracias por ser parte de este episodio y gracias a ti, Mike, a todo tu clan familiar, a nuestro transgeneracional, que seguro estoy que nos fue acompañando en este episodio. Queridos amigos, muchas, muchas gracias. Un gusto el poder estar de nueva cuenta con ustedes y por favor nos estamos sintonizando una semana más. Gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Los queremos un montón y nos estamos viendo. Bye Chao, chicos. bye. Bye. Se nos fue de volar este episodio, queridos amigos, pero nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por escribir aquí en redes sociales